¿Recuerdan que hubo un tiempo en el que descargar un juego en internet no solo era emocionante, sino también aterrador? No sabía si lo que abrías era un fangame inofensivo, un virus o algo mucho peor. Los juegos .exe marcaron una época en internet. Eran archivos simples, pero con historias perturbadoras, pantallas sangrientas y personajes deformados que arruinaron infancias. Bien, pues pónganse cómodos, porque hoy vamos a descubrir qué pasó con este oscuro rincón de los videojuegos. Todo comenzó en los foros, especialmente en lugares como Creepypasta Wiki o 4chan. Era aproximadamente 2011 cuando apareció uno de los más infames, Sonic.exe. Este fangame no solo modificaba los sprites del famoso erizo azul, sino que lo convertía en un ente demoníaco con ojos rojos, sonrisas diabólicas y mensajes perturbadores como I am God. Lo interesante es que no fue solo el juego, sino la historia que lo acompañaba. Un chico recibía un CD misterioso por correo, lo instalaba y su mundo nunca volvía a ser el mismo. Ese fue el inicio, pero no sería el único. Mario.exe, Ben.exe, Tails Doll. Cada personaje icónico de la infancia empezó a tener su versión maldita. A partir del éxito viral de Sonic.exe, Internet se convirtió en terreno fértil para toda clase de juegos malditos. La fórmula era simple, pero demasiado efectiva. Tomabas un personaje de la infancia, distorsionabas su apariencia, le dabas un trasfondo oscuro y lo convertías en protagonista de un juego breve, pero impactante. Y si algo le dio gasolina a este fenómeno, fueron nuevamente los youtubers. Entre 2012 y 2015, los youtubers empezaron a jugar estos títulos en sus videos. La reacción era parte esencial, gritos, risas nerviosas y una constante sensación de que estaban jugando algo prohibido. La estética era reconocible al instante: pantallas negras, ojos sangrantes, texto distorsionado, música ralentizada y jumpscares que aparecían sin previo aviso. Muchos de estos juegos eran hechos por adolescentes con motores como Game Maker o RPG Maker, lo que hacía que cualquiera pudiera aportar su granito de locura a este nuevo subgénero. Fue una fiebre digital. Había compilaciones de los juegos.exe más aterradores, teorías sobre su origen, creepypastas inventadas y hasta foros donde la gente intercambiaba archivos con advertencias falsas como "no lo abras después de la medianoche". Durante esta etapa, los juegos.exe no solo eran videojuegos, se habían transformado en una experiencia compartida entre quienes buscaban revivir el terror de lo desconocido desde la comodidad de su PC. Aunque a simple vista todos los juegos.exe parecían similares, había detalles curiosos que los hacían únicos, o al menos perturbadores. Una de las primeras cosas que llamaban la atención era la manera en que rompían la cuarta pared. Algunos juegos simulaban que se cerraban solos, abrían ventanas en tu computadora, reproducían sonidos aun cuando no los estabas jugando, o incluso mostraban mensajes que te hacían pensar que el juego estaba vivo. Un recurso común era que el juego te hablara, literalmente. Usaban archivos de texto que aparecían fuera del juego, como si te estuvieran dejando mensajes personalizados. En muchos casos, el juego leía el nombre de tu usuario en Windows. Otra curiosidad era el uso intencional de glitches y errores visuales. Pantallas que parpadeaban, sprites distorsionados, bugs forzados. Todo para crear una atmósfera de que algo no estaba bien.
Incluso algunos juegos falsificaban pantallas de error de Windows o mensajes del sistema operativo para hacerte pensar que tu PC se estaba corrompiendo. En cuanto a mecánicas, eran extremadamente simples: moverse, avanzar en un entorno lineal y a veces tomar decisiones, aunque la mayoría llevaban inevitablemente al mismo final: la muerte del personaje, una aparición sorpresa o un mensaje inquietante. Lo más curioso era que la mayoría de estos juegos no eran divertidos en el sentido tradicional, no eran desafiantes, no tenían mecánicas pulidas ni rejugabilidad, pero atrapaban, y eso era gracias al misterio, el morbo y la atmósfera. Se sentían como una ventana a otro mundo, uno donde algo había salido mal. Pero como todo fenómeno viral, los juegos .exe también tuvieron su momento de saturación. Al principio eran impactantes porque eran nuevos, extraños y hasta perturbadores, pero poco a poco esa magia se fue perdiendo. Con el paso del tiempo, la fórmula se volvió repetitiva. Todos los juegos comenzaban con un entorno inocente, luego se volvían oscuros, aparecían mensajes crípticos y terminaban con algún jumpscare predecible. La comunidad empezó a notar que muchos juegos .exe eran copias de otros, con pocas variaciones. Algunos solo cambiaban el personaje o el escenario, pero el guión, los sustos y hasta los sonidos eran prácticamente los mismos. Además, la mayoría eran muy cortos y mal optimizados. Al estar hechos por fans o desarrolladores sin experiencia, muchos de estos juegos presentaban errores, bugs o simplemente no ofrecían una experiencia satisfactoria. Algunos incluso eran considerados malware, lo que terminó por asustar a parte del público, pero no de la forma que los creadores esperaban. El hartazgo también alcanzó a los creadores de contenido. Los youtubers que solían grabar este tipo de juegos comenzaron a buscar nuevas tendencias, ya que los .exe dejaron de generar vistas y por lo tanto ya no eran rentables. A eso se le sumó una transformación en el gusto de los jugadores, con la llegada de juegos de terror con más historia, profundidad o mecánicas complejas como Outlast, Amnesia o incluso FNAF. Los .exe quedaron relegados a un rincón muy nicho de internet. Así, poco a poco, la chispa de los .exe se fue apagando. Pero aunque los juegos .exe ya no tienen el mismo protagonismo que antes, su legado permanece. Fueron una puerta de entrada al horror interactivo para toda una generación, especialmente para quienes no tenían acceso a juegos más pesados o consolas costosas. Eran simples, sí, pero también accesibles, gratuitos y con un toque de lo prohibido que los hacía irresistibles. Además, ayudaron a cimentar una cultura en internet donde el miedo y lo absurdo podían convivir. Juegos como Sonic.exe o Mario.exe crearon una especie de mitología alternativa, versiones oscuras de nuestros héroes de la infancia. Y eso, para muchos, fue tan impactante como ver una película de terror. Y así terminamos este recorrido por los perturbadores juegos .exe. ¿Tú llegaste a jugar alguno? Si fue así, deja en los comentarios cuál te traumó más. Y ya sin más que decir, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.